Bienvenidos a Putumayo al Día Noticias, el informativo donde describimos, documentamos y analizamos los acontecimientos diarios, las declaraciones, las políticas o cualquier iniciativa que puedan afectar a nuestra sociedad. Informamos y transmitimos opiniones y comentarios sobre nuestros hallazgos. Putumayo al Día Noticias, con información de interés para ampliar la opinión y el debate público. Putumayo al Día, director Jesús Bernal. Desde el verde que abraza los ríos y el canto profundo del yaje, nace mi historia entre los caminos que el Putumayo me enseñó a ver. Putumayo en mi voz, tierra que florece, selva que susurra todo lo que crece. 12 del día, 3 minutos, 12:03 en el territorio nacional colombiano. Nos complace saludarnos, nos reencontramos en este espacio a través de los 96.3. Entre cascadas Y vamos a avanzar, vamos a continuar con los espacios, los programas que hemos traído durante el mes de agosto, con el propósito de hacer remembranza y hacer un recorrido por lo que sucedió hace 30 años en el municipio de Orito. Pero también, por supuesto, el escenario y el protagonista fue el departamento del Putumayo. Desde el 26 de julio hasta el 19 de agosto, cuando se firma el acuerdo de Orito en el Club 31 de marzo, los acuerdos de los paros cocaleros. Voy a permitirme darle la bienvenida a un invitado que tenemos a esta hora del mediodía. Los saludamos con las muy buenas tardes. Se trata de Euler Guerrero, entre otros líder, dirigente del departamento, exdiputado del departamento del Putumayo, y por aquella época, en el 1996, iba en representación en la mesa de negociación por el movimiento cívico del departamento. Bienvenido, Euler, nos agrada saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús, y radio escuchas de este importante medio de comunicación en el departamento del Putumayo. Euler, hemos venido recogiendo las voces, los testimonios de quienes estuvieron acompañando todo ese proceso de la negociación de los acuerdos de Orito, y usted precisamente aparece en una de esas comisiones, que es la comisión de vigilancia en el momento de lo que fue la desconcentración de las comunidades en las cabeceras municipales, y hizo parte, por supuesto, de todo el ejercicio de la negociación con el gobierno nacional. Inicialmente, Euler, de manera anticipada, ¿qué nos puede contar? ¿Qué ideas tiene usted frente al tema de los 30 años que han pasado? Y para que hablemos un poco de parte del contenido que usted pues debe tener ahí preparado para que nos cuente. Bueno, en primer lugar hay que dejar claro que, agradecerle a usted que se haya preocupado por este tema importante de la memoria histórica de lo que vivimos los putumayenses. En el año 1995 se dio una primera movilización que llevó a unos diálogos con el gobierno nacional, pero ya en el 96, iniciado el 96, ante los incumplimientos y ante el anuncio de la fumigación para el departamento del Putumayo, para el Bajo Putumayo, pues se decide organizarnos como el Movimiento Cívico de Integración Campesina y Popular, y los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamué, San Miguel, Puerto Guzmán, Caicedo y parte de Villagarzón, se decide adelantar una movilización que conllevó a que finalmente se realizara un paro cívico, el más grande quizá en el departamento del Putumayo. Y el gobierno nacional pues dispuso de un equipo nacional para la negociación, y fue así como
pues con los alcaldes de ese entonces en el departamento, o en el Bajo Putumayo, aunque del Alto también participaron, se instala una mesa de diálogo que conlleva a la firma de unos acuerdos el 19 de agosto de hace 30 años. Euler, dentro de las iniciativas que se propusieron en esa acta final, donde firma el gobierno nacional, donde firman los líderes del departamento, algunos alcaldes, hoy incluso ya algunas personas que no contamos con ellas, como es el caso del alcalde del municipio de Orito de la época, de otros líderes que hicieron parte de este ejercicio, hay una primera comisión que se llamó para la consolidación de los programas de desarrollo alternativo, desarrollo agropecuario y agroindustrial y la política de desarrollo rural en el departamento del Putumayo. Allí se contemplaba que se aplicaran los programas, que los componentes del programa Plante, lo que tenía que ver con el fortalecimiento financiero y operativo en el sector rural, y las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo, al igual que el programa de generación de empleo de la Red de Solidaridad Social. Hoy, trasladando ese tipo de inversiones, trasladando ese tipo de programas a lo actual, ¿cómo lo puede percibir usted, Euler, y cómo considera que efectivamente fue la respuesta en ese momento del gobierno nacional? La respuesta del gobierno y de los gobiernos siguientes, pues prácticamente tuvimos que realizar otras movilizaciones en Bogotá, inclusive, hay que decirlo, nos tomamos en ese tiempo las oficinas del Plan Nacional el PNR, en Bogotá, exigiendo el cumplimiento. Teníamos un grupo base que encargado también, aparte de que fue la firma, de hacer el seguimiento de los acuerdos, y pues prácticamente las entidades de ese entonces poco o nada atención le prestaron a este tema, que era en sí el plan de sustitución de cultivos ilícitos para el departamento del Putumayo. Inclusive en los llanos orientales también se dio esta misma movilización. Ya con los años se fueron ensayando, digamos así, o tratando de implementar algunos productos como cardamomo y otros que prácticamente todos fueron un fracaso. Y vemos como en los acuerdos de La Habana, hace 10 años, para noviembre o diciembre de este año, ya se firma esos acuerdos con las distintas FARC, podemos decir, y ahí se llega a uno de los temas, que es la sustitución de cultivos ilícitos, pero ante todo es como erradicar el narcotráfico, según el espíritu de la negociación. Y aún ya firmados esos acuerdos, que es importante tener en cuenta este hecho, ya firmados esos acuerdos, en los gobiernos siguientes poco o nada de atención se le presta, sino cuando ya ingresa o entra el presidente Gustavo Petro, que es quien implementa el PENIS, y desde el PENIS ya se inicia un proceso gradual de sustitución de cultivos, y pues ya es diferente porque ya se concerta con las personas como tal, con los actores que son los campesinos, se concertan y se avanza en una cantidad de más de 14,000 familias en el departamento del Putumayo, 14,250 familias en el departamento del Putumayo, con un cumplimiento en el gobierno pasado de casi el 92% de la atención a esas familias que iniciaron el proceso de sustitución, y también lo que conllevó a la implementación de líneas productivas como cacao, azaí, achainchi, entre otros productos, que es importante pues reconocer que fue el gobierno pasado quien le cumplió al departamento, y yo sé que en el Catatumbo y otros departamentos también tuvieron esa posibilidad de avanzar en este proceso de sustitución de cultivos ilícitos que también estuvo enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Petro. Euler, en el espíritu de la Constitución del 91 y en el trasegar de estos años, y lo más reciente, los últimos 4 años,
se habló y se volvió a considerar la posibilidad de un gran concepto denominado la reforma agraria, y era precisamente echarle mano hoy a la necesidad que tiene el campo colombiano, que tiene el sector productivo, el sector agrícola, las regiones campesinas y rurales del país, y aspectos relacionados como por ejemplo el de entregarle las tierras y entregar algunas tierras a las comunidades afro, incluso a las mismas comunidades indígenas, vino siendo parte de la política que se estableció de manera puntual, política pública en los últimos 4 años. ¿Cómo vio usted este ejercicio y si en estos 30 años que han pasado de la firma de los acuerdos, qué se aplicó, qué se alcanzó, qué se logró, hasta dónde los gobiernos aportaron o no hacia esa iniciativa? Quienes nos encontramos aún después de lo que fueron, después de que se realizó la movilización, siempre reconocemos que durante casi 26 años no le prestaron atención a los acuerdos, sabiendo de que inclusive en los planes de desarrollo nacional estaba contemplada el tema de la reforma agraria, y que el mismo tema de la reforma agraria fue tema de la negociación de los acuerdos de La Habana, con lo que se vuelve a ser reiterativo en el caso de que Duque finalmente desconoce todos esos acuerdos, no se implementan esos acuerdos de La Habana, y finalmente es quien retoma el tema del gobierno del cambio en cabeza de nuestro expresidente Gustavo Petro. Es quien más avanzó en esto, quien más hectáreas de tierra entregó a los campesinos, inclusive en Putumayo, en Puerto Asís y en Puerto Guzmán hizo entrega a unos consejos comunitarios de unas hectáreas de tierra. El problema es que el hecho de haber tenido un Senado o un Congreso prácticamente en contra no le permitió avanzar en el tema de la reforma agraria, pero vuelvo y repito, fue quien más avanzó en este tema. Inclusive en muchos municipios existen los comités de la reforma agraria conformados por los mismos campesinos que han sufrido las inclemencias de las fumigaciones, que al fin lo lograron, porque hay que dejar claro algo, que durante el tiempo que se realizó el paro y del 96 solo hasta mediados del 2001 llegan las fumigaciones, o sea que lo que en esa época adelantamos quienes realizamos la resistencia con los campesinos, los cocaleros, lógicamente, pues se logró el objetivo, pero quien más avanzó en este tema fue el gobierno pasado, y pues esperamos que ojalá este gobierno continúe con esa política de la reforma agraria y que sea tenido en cuenta el campesino. Es una reforma agraria integral como siempre se la ha pedido y siempre lo solicitamos. Inclusive hace un año estuvimos en el Caquetá en un tema analizando cómo y revisando cómo este gobierno, el pasado, le prestó bastante atención al sector rural de este país. Sí, Euler, hay una gran incógnita, hay un gran interrogante y hay muchas incertidumbres frente a el futuro que tenga el sector productivo del país, cuando hoy se señala de que se va a activar el fracking a lo que dé. Pero más allá de eso, incluso hoy se hacen comparativos y se hacen paralelos a la situación que se está viviendo en el país con el tema del sismo y cómo afectar hoy el subsuelo en los territorios, considerando que la transición energética no es una idea que nació con el gobierno de Gustavo Petro, sino es una idea que nace incluso de los países que están organizados a través de la ONU, y que ya en Europa está muy adelantado este proceso de la transición para dejar de lado los combustibles fósiles y tener alternativas para dejar de consumir el petróleo y también dañar la capa de ozono. Volvamos al tema de los acuerdos, Euler, y quiero que de pronto nos salgamos un poquito de la temática en cuanto al tema del contenido y nos comente sobre alguna anécdota particular que usted recuerde durante todos esos días de negociación allá en el Club 31 de Marzo en el municipio de Orito. ¿Qué le tocó vivir? ¿Con quién le tocó compartir? Algo que nos quiera comentar a esta hora. Pues cosas importantes que ocurrieron en esa movilización es
que fueron las mujeres quienes nos defendieron cuando el ESMAD y el mismo ejército en la bajada del parque hacia la avenida Colombia en Norito, el barrio Colombia Norito, pues arremetieron en contra nuestra y las mujeres tomaron una bandera, hasta unos garrotes que había de leña ahí, y fueron ellas quienes enfrentaron inicialmente al ESMAD y al ejército que trató de agredirnos. Eso es una de las cosas que nos demostró desde el primer momento de la movilización, ya con cámaras inclusive de Caracol y RCN mal informando a la gente. Y la otra fue que pues ya no teníamos alimentos prácticamente desde casi unos 8 días antes de terminarse la movilización, y ya que conllevó a la firma de los acuerdos no contábamos con alimentos, y pues nos tocaba a varios de los que estábamos en la misma negociación acudir hacia algunos sitios cercanos a veredas a conseguir algunos alimentos de pan coger para abastecernos en lo que quedaba de la negociación. Pero lo importante de esto fue que nunca nos rendimos y avanzamos hasta que terminó finalmente con un gran acuerdo para nosotros, pero que el gobierno en su gran mayoría no lo cumplió, aunque sí hay que destacar algunas importantes cosas que esperamos en otro programa, Jesús, dar a conocer esos alcances que tuvo esa negociación en el sector educativo, en salud, en educación, en el sector de infraestructura eléctrica. Sí, creo que hoy algunas cosas se lograron, pero eso considera usted, efectivamente lo vamos a tratar en otro espacio, en otro momento. Usted refiere, Euler, al tema de las mujeres, y me sorprende altamente que la representación de las mujeres en la firma del acuerdo por parte de la comunidad está muy, pero muy reducida. Creo que hay allí unas 2 o 3 mujeres, y traigo aquí en este momento que tengo por acá el registro a la desaparecida Nancy Sánchez, que representaba al sector de la salud. Ahora últimamente, el año pasado o este año, acompañaba a las tejedoras de vida y hizo parte de los firmantes del acuerdo en el departamento del Putumayo. Por allí aparecen algunas otras muy pocas damas que hicieron parte de este ejercicio, entre ellas, le reitero entonces, Nancy Sánchez, quien representaba al sector de la salud en esa época, pero que usted reitera la labor y la valentía que tuvieron en el municipio de Orito para defenderlos a ustedes cuando se propuso la situación de confrontación en la región. Tema para recordar, Euler. Sí, es cierto que en paz descanse nuestra compañera Nancy Sánchez. Igual estuvo María Ruiz Tejada, del Valle del Guamués, María Murcia, recuerdo, entre otras, sí, pocas mujeres como usted dice, pero sí importante resaltar lo que fue la lucha de ellas, y que siempre ha sido la lucha de ellas en defensa de la vida del territorio. Usted hizo parte de la Comisión de Garantías para la Desmovilización. Bueno, esa palabra es un poco muy más amplia, pero en este caso hablemos de la manera en que se desconcentraron las comunidades que se habían ido a las cabeceras municipales. Y usted hizo parte de esa comisión que era conformada por el ministro del Interior, o el representante del Ministerio del Interior, Jaime Navarro. Estaba Nelson Socha como parte de la Consejería Presidencial, Jaime Urbano Córdoba del Movimiento Cívico, y usted también, Euler Guerrero, del Movimiento Cívico. ¿Cómo se dio en esos días, ya al momento de la firma del acuerdo, la desconcentración de los campesinos? En el tema de las garantías para lo que fue ya la desmovilización, la mesa la llamamos de derechos humanos y garantías. El problema fue que cuando tanto en Puerto Asís como en Orito se presentaron hechos que pues prácticamente dejaron víctimas mortales. Esto cambió mucho exigíamos tener garantías en lo que era la movilización como tal, porque pues el ejército patrullaba muy cerca a las carpas, en la calle, el caso de Puerto Asís prácticamente en el aeropuerto, y esto impedía de que la gente se pudiera
por ejemplo, pudiera preparar bien los alimentos, pudiera bañarse, bueno, tantas cosas que impidieron ellos. La violación de los derechos humanos en ese entonces, pues prácticamente no nos afectó mucho, digamos, y no nos permitió realizar, como con el tiempo hemos tenido garantías para la protesta y la movilización. Y aunque sí, pues llevábamos 5 años de la nueva Constitución y la protesta había sido, en ese tiempo era muy restringida. Ya se firmaron, en la firma de los acuerdos se quedó ya plasmado de que debía el gobierno garantizar el traslado hacia el sector rural de los campesinos movilizados, pero el ejército impedía, bueno, las requisas van, vienen, impedía que la gente retornara pronto a sus sitios de donde había procedido. Eso, en ese tiempo no tuvimos esas garantías y pues prácticamente el gobierno no nos cumplió. En ese entonces no nos cumplió. La gente, por su propia cuenta y riesgo, fue abandonando los sectores urbanos y desplazándose a los sectores rurales, a los cuales había salido hace más de 20 días. A propósito de ese tema, Euler, hay un tema muy puntual y es el caso de 6 colombianos que habían sido retenidos en territorio ecuatoriano, allá en la región de Montepa, Putumayo, la provincia de Putumayo. ¿A usted le tocó algo de eso frente al tema de la entrega, la liberación, el retorno de ellos al país? Precisamente este fue uno de los colombianos detenidos en Montepa, era parte de la negociación de esos acuerdos. El gobierno inicialmente revisó cada uno de los procesos de los detenidos en Montepa, que habían sido detenidos con anterioridad a la movilización. No se realizó durante la movilización, sino antes. Y pues se revisaron inicialmente los procesos, pero la liberación de ellos prácticamente fue una demora. El problema es que en el Ecuador pues la ley es más estricta, más exigente y pues prácticamente no nos permitieron hacerle un seguimiento, por cuanto nos solicitaron que eso debía hacerse a través de la Cancillería y la Embajada de Colombia en el Ecuador. Sí, allí está también involucrada la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y precisamente esa Comisión de Derechos Humanos era la que le debía hacer el seguimiento y el acompañamiento desde el Ministerio del Interior también para hacer la respectiva verificación en lo que correspondía a que fueran entregados estos colombianos. ¿Cómo les acabo de ir también con el tema de la frontera? Muy complejo el tema que se había suscitado en esa época también, porque la situación era compleja frente al tema de la frontera con el Ecuador. Sí, ese fue un problema que por el hecho, inclusive ahí cuando el hecho de que Putumayo pues tenía o tiene cultivos ilícitos y el Ecuador no, eso generaba mucho rechazo hacia los colombianos. Aparte de esto, inclusive los mismos pueblos indígenas no les permitían tranquilamente navegar por el río San Miguel cuando ellos lo tienen, ese río, como prácticamente una vía de unir a los dos países. Para ellos ese es un punto de unión, no una frontera, no un límite, pero el hecho de tener y de ser estigmatizados los colombianos en Ecuador, pues aparte de las detenciones, se presentaron inclusive los homicidios en la frontera, aparte de esas detenciones, y eso agravaba más el tema de derechos humanos y lo que se venía viviendo en ese tiempo con la presencia de grupos al margen de la ley en ambos, digamos, en la frontera como tal. Eso nos afectó mucho y finalmente ya con los años, por allá después del 2008, 2010 se comenzaron a realizar eventos de intercambio, de integración colombo-ecuatoriana. Ya posterior a eso ya la gente poco a poco entendió, aunque también muchos desplazados colombianos, muchas víctimas de la violencia se encuentran en sectores de Putumayo, allá en Ecuador, de sucumbíos, y eso también ha llevado mucho a la unidad de estos dos países, al menos en la frontera, en estos momentos que antes no se vivió. Antes fue prácticamente
rechazo inclusive de los colombianos allá en Ecuador. No había como esas garantías que tenemos ahora de una comercialización, caso de San Miguel, caso de Valle del Guamués. Sí, Euler, vale la pena, como lo decíamos hace algún instante, recordar y reiterar el apoyo y la forma en que estuvieron liderando las mujeres, las pocas mujeres que estuvieron en el acta de acuerdo final del municipio de Orito Putumayo: Nancy Sánchez, doña María Murcia en representación de Villagarzón, y también la vinculación de doña Ruby Tejada por el Valle del Guamués. Euler, se nos ha agotado el tiempo, tendremos oportunidad más adelante para hacer otro capítulo de remembranza de los 30 años de los acuerdos de Orito, el 19 de agosto de 1996, 19 de agosto de 2026. Mil gracias, Euler, por permitirnos ese contacto y hacer remembranza y hacer un balance de este recorrido en los últimos 30 años. Nuevamente agradecerle a usted, Jesús, por este hecho de memoria histórica que ha representado mucho para el departamento del Putumayo, y decirle que aún seguimos muchos en pie de lucha en defensa de la vida y del territorio. Gracias nuevamente y será hasta otra oportunidad. Por supuesto, mil gracias. Euler Guerrero pasaba así en el micrófono de Tres Fronteras en este especial que ya vamos a llevar durante el mes de agosto, hablando sobre los 30 años de la firma de los acuerdos de los paros cocaleros en el departamento del Putumayo. La actualidad informativa en Putumayo al Día. .3. Hasta pronto. Tres Fronteras te informa la hora. Son las 2.